Vamos a resolver el siguiente problema. El problema dice, una solución de salmuera fluye a razón constante de 6 litros por minuto hacia el interior de un depósito que inicialmente contiene 50 litros de solución de salmuera, en la cual se disolvieron 5 kilogramos de sal. La solución contenida en el depósito se mantiene bien agitada y fluye hacia el exterior con la misma rapidez. Si la concentración de sal en la salmuera que entra en el depósito es de 0,5 kilogramos por litro, determinar la cantidad de sal presente en el depósito en T minutos. Este problema corresponde a un problema de mezclas que se resuelve mediante ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial que se plantea para este tipo de problemas es la siguiente. De x de t, que nos refiere la razón de cambio de la cantidad de, en este caso la cantidad de sal, será igual a la razón de entrada menos la razón de salida. Y esos dos términos, razón de entrada y razón de salida, se plantearán de la siguiente forma. La razón de entrada es igual a la velocidad de entrada por la concentración de entrada y la razón de salida será igual a la velocidad de salida por la concentración de salida. En estos problemas tendremos que también tener en cuenta que se nos va a dar una cantidad de volumen, en este caso el volumen que se halla dentro del depósito, y necesitaremos, como siempre, las condiciones iniciales del problema. En este caso, pues será la cantidad de sal que se encuentra en el interior del depósito en un momento cero. Vamos a obtener entonces esos datos de la velocidad de entrada, concentración de entrada, velocidad de salida y concentración de salida, a partir de lo que se nos menciona en el problema. Además dice, una solución de salmuera fluye a razón constante de 6 litros por minuto hacia el interior del depósito. Entonces, la velocidad de entrada será 6 litros por minuto. Hacia el interior de un depósito que contiene inicialmente 50 litros de solución. Ese será el volumen. Volumen de 50 litros. En el cual se disolvieron 5 kilogramos de sal. De tal manera que en el momento inicial se tienen 5 kilogramos de sal en ese tanque. La solución contenida en el depósito se mantiene bien agitada y fluye hacia el exterior con la misma rapidez, de tal manera que la velocidad de entrada y la velocidad de salida son iguales. Velocidad de salida, 6 litros por minuto. Si la concentración de sal en la salmuera que entra, concentración entrante, es de 0,5 kilogramos por litro, concentración de entrada, 0,5 kilogramos por litro, determinar la cantidad de sal presente en el depósito en T minutos, es decir, determinar una función que nos represente la sal en función del tiempo. La concentración de salida no se nos da y esa concentración de salida se planteará de la siguiente manera. La concentración de salida será igual a X, que nos representará la cantidad de sal, dividida en la cantidad de litros, en este caso que nos representa el volumen, es decir, nos quedará X sobre 50. Esta expresión de la concentración de salida, en general, se le sumará o se le restará algo al volumen siempre y cuando las velocidades de entrada y de salida no sean iguales. Es decir, la concentración de salida en general se plantea de la siguiente forma. X sobre el volumen inicial más la diferencia que existe entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida en función del tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que debe aparecer en la parte inferior será el volumen que esté contenido en el depósito o en el tanque. Y si a ese volumen se le agrega o se le disminuye algo en función de la cantidad de volumen que entra o del que sale, pues ese volumen para ese tanque o para ese depósito cambiará. En este caso, como las velocidades de entrada y de salida son iguales, lo único que nos va a aparecer en la parte inferior será simplemente el volumen inicial que existe en el depósito. Ahora sí podemos plantear quiénes son la razón de entrada y la razón de salida, teniendo en cuenta los datos que extrajimos del problema.
La razón de entrada, entonces, será igual a 6, que es la velocidad de entrada, 6 litros por minuto, multiplicado por la concentración de entrada, que será 0.5 kilogramos por litro. Lo que nos interesa realmente de esa razón de entrada será la parte numérica. 6 por 0,5 será igual a 3. Mientras que la razón de salida será igual a la velocidad de salida, que es 6 litros por minuto, por la concentración de salida, que como no la tenemos en forma numérica, tenemos que expresarla, será X sobre 50. En este caso, también nos interesa la parte numérica, pero esta razón de salida nos quedará expresada con una variable, 6x sobre 50. Si podemos simplificar esa expresión, lo hacemos de tal manera que esa razón de salida nos quedará 3x sobre 25. Ahora sí, con esta razón de entrada y esta razón de salida, podemos plantear la ecuación diferencial. Entonces ya habíamos mencionado que la ecuación diferencial será dx sobre dt será igual a la razón de entrada, que es 3, menos la razón de salida, que será 3x sobre 25. Este planteamiento del problema de mezclas se puede resolver mediante ecuaciones diferenciales, teniendo en cuenta que esto que tenemos acá es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Recordemos que esa ecuación diferencial de primer orden, en general, tiene la siguiente forma. Y de x más un término en función de x que multiplica y igual a una función en términos de x. Esa función puede ser simplemente una constante. Entonces nosotros vamos a ordenar la ecuación diferencial que nos ha planteado el problema para resolverla mediante ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces la ordenamos, nos quedaría dx sobre dt más 3x sobre 25 igual a 3. Ahora sí vamos a resolver la ecuación diferencial. Para ello entonces reconocemos quién es P de t y quién es Q de t. P de t será el término que acompaña, en este caso, a la variable x. Será simplemente 3 sobre 25. Y Q de t será el término que tenemos del otro lado de la igualdad. Q de t será igual a 3. Siempre para esta solución de ecuación diferencial lineal de primer orden debemos hallar el factor integrante. Y ese factor integrante será igual a Euler elevado a la integral de ese término P de t. Como ese término P de t es simplemente un número, el factor integrante será igual a Euler a la 3 sobre 25t. Y la solución de esta ecuación pues nos quedará planteada de la siguiente forma. X que multiplica a ese factor integrante, Euler a la 3 sobre 25t, será igual a el término que aparece en el Q de t por ese factor integrante, y esto lo vamos a integrar en términos de t. Del lado izquierdo dejamos la misma expresión, x por Euler a la 3 sobre 25t. Del lado derecho, la integral de ese 3 por Euler a la 3 sobre 25t será 3 por Euler a la 3 sobre 25t dividido en 3 sobre 25 más una constante c.
Vamos a desarrollar esa expresión que tenemos del lado derecho. Nos quedará x por Euler a la 3 sobre 25t será igual a, haciendo ley de extremos y de medios, tendremos 75 sobre 3, que simplemente será igual a 25. 25 Euler a la 3 sobre 25t más una constante. Y finalmente, para despejar y tener la función de la cantidad de sal en términos del tiempo, tendremos que x es igual a 25 por Euler a la 3 sobre 25t dividido en Euler a la 3 sobre 25t más la constante dividida en Euler a la 3 sobre 25t. En el primer término cancelaremos el Euler y en el segundo colocaremos ese Euler a la 3 sobre 25t en la parte superior y la dejaremos con exponente negativo. Se nos quedará x es igual a 25 más c por Euler a la menos 3 sobre 25t. Esa será la expresión sin tener en cuenta la condición inicial. Utilizaremos esa condición inicial para conocer cuánto vale la constante c. La condición inicial nos decía que la cantidad de sal en un momento inicial, en un tiempo cero, era de 5 kilogramos. Entonces nos decía, x de 0 es igual a 5. Entonces reemplazamos. 5 kilogramos serán igual a 25 más c por Euler a la menos 3 sobre 25 por el tiempo cero. Esta expresión final se nos convierte simplemente en 1, porque es Euler a la 0, de tal manera que tendremos 5 es igual a 25 más la constante c. Y despejando, tendremos que c es igual a 5 menos 25, de tal manera que c será igual a menos 20. Finalmente, reemplazando esa c en la expresión o en la función para la cantidad de sal, tendremos que la cantidad de sal en función del tiempo será igual a 25 menos 20 por Euler a la menos 3 sobre 25 por t.